Saludos, mi nombre es Agustina Chávez y soy alumna del Profesorado de Lengua y Literatura. Esta exposición, titulada La transculturación en Coazipungo y los ríos profundos, es para el final de Literatura Latinoamericana 2. Esta presentación se basa en la vinculación por similitud y por contraste de dos novelas del pasado siglo, Coazipungo, del autor ecuatoriano Jorge Icaza, y Los ríos profundos, del peruano José María Arguedo. El objetivo de esta vinculación es reconocer, a partir de la teoría elaborada por Ángel Rama, cómo es una novela transculturada. La primera noción que se tendrá en cuenta es la de transculturación. Este concepto antropológico, elaborado por Fernando Ortiz, se refiere a las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra. Rama toma los aportes de Ortiz y advierte que, cuando se piensa esta noción de transculturación respecto a las obras literarias, puede generarse el redescubrimiento de valores primitivos dentro del sistema cultural propio y, por lo tanto, pueden encontrarse valores resistentes que contribuyen al proceso de transformación cultural. Para analizar las obras literarias y pensar su transculturación, Rama teoriza tres categorías: la estructura literaria, la lengua y la cosmovisión. Lo que permite la inscripción de una novela dentro de la categoría de obra transculturada es la manera en que están presentes estas categorías. Como más adelante se podrá comprobar, Coazipungo no puede ser contemplada como una novela transculturada porque no produce una ruptura con el canon de la novela decimonónica, que es propuesto desde Europa, y porque la construcción que se hace de la cultura indígena andina dista mucho de reivindicarla, como sí ocurre en el caso de Los ríos profundos, que presenta diversas rupturas y pone el acento en su pluralidad. La estructuración literaria se refiere a cómo se constituye y divide una obra. Involucra además a todos los elementos de la narración: la historia, el tiempo, el lugar, los personajes y la voz narradora. En este punto se debe atender a dos formas de estructuración diferentes. Coazipungo es una novela que se adscribe a la corriente realista indigenista, ya que el texto presenta decisiones que procuran dar un afán científico a lo que se está contando, es decir, parece ser una obra propia del positivismo lógico. Por un lado, la división que estructura la obra se presenta por vacíos semánticos, es decir, espacios de aproximadamente 1 centímetro que presentan un hiato de horas o semanas entre un acontecimiento de la trama y el siguiente, y poseen un tiempo cronológico que se corresponde con el tiempo de la historia. El espacio que se presenta en Coazipungo es variado y posee carácter verosímil: una hacienda, la de Cochitambo, los bosques de Girocorrales y Guamaní, el pueblo de Tomachi, el río rodeado de Coazipungo, entre otros. En cuanto a los personajes, los lectores pueden conocerlos por sus diálogos y por las descripciones de su interioridad hechas por el narrador omnisciente en tercera persona, que conoce sus sensaciones físicas, sus emociones y pensamientos. Finalmente, existe un elemento paratextual que da a la obra parte de su impronta lejana de las obras transculturadas: el vocabulario, que presenta las palabras en lengua indígena de la obra con su significado aproximado. Este vocabulario se dirige al lector europeo, aunque en ese movimiento reduzca la cultura indígena a una definición breve. En el caso de Los ríos profundos, la estructuración es muy distinta a la que corresponde a la novela de Icaza, ya que presenta 11 capítulos numerados y con su respectivo título, que anuncian el asunto de que se va a tratar el capítulo, aunque también presenta vacíos semánticos. Otras dos particularidades que presenta la obra y que están solo en algunos capítulos son 3 asteriscos que funcionan como vacíos semánticos en el 6º y 11º capítulo, y en el 5º capítulo un epígrafe, cito, Pachachaca, puente sobre el mundo, significa este nombre, relacionado con el título, Puente sobre el mundo, y su contenido, que se presenta al final del capítulo, que es la descripción del río. También destaca desde lo visual la incorporación de canciones en un formato doble columna para mostrar la transcripción de una canción en quechua y su respectiva traducción en español. En cuanto al tiempo, este aporta un carácter de verosimilitud
en tanto presenta variaciones que se corresponden con el recorrido que hace el protagonista y el narrador homodiegético del recuerdo de su vivencia, ubicado, a la vez, en un espacio-tiempo otro. Sin embargo, además de la voz de Ernesto, se pueden diferenciar las descripciones de una voz narrativa de carácter etnólogo, que describirá la flora, la fauna, la lengua y las creencias de las comunidades originarias del Perú. Se trata de un narrador cognoscitivo que cubre los espacios que deja el otro narrador. El espacio se presenta como geográficamente comprobable debido a un carácter biográfico que corresponde al autor. Por último, los personajes son propuestos a partir de las problemáticas que atraviesan Perú durante el siglo XX. En cuanto a la lengua, esta categoría presenta los aspectos lingüísticos que constituyen a la obra. Respecto a esto, se pueden puntualizar los aspectos globales, cómo hablan los personajes y cómo habla el narrador. En el caso de Huasipungo, algunas particularidades destacables son la deformación morfológica de las palabras para hacer hablar de los indígenas y que su voz sea diferente de la de otros personajes como cholos o también como los patrones. Por ejemplo, algunas de las deformaciones son Jutidu, patroncito, carajú, pez. Por lo anterior, existe una distancia discursiva entre el lenguaje del narrador respecto al de los personajes indígenas, puesto que el primero hace uso de una lengua culta, estándar, moderna, y los segundos no. Un ejemplo de un personaje que se construye como distante lingüísticamente respecto del narrador es Andrés Chiliquín, y un personaje que presenta una cercanía es don Alfonso Pereira. Una consecuencia de este distanciamiento lingüístico es la presencia de un vocabulario para el lector que desconoce la lengua indígena, y se presenta porque en la obra aparecen muchas palabras o expresiones típicas como carillina, cotona, chuma, hachimachán. Finalmente, en esta novela es necesario destacar que no hay un diálogo de runas en que se haga uso pleno de su lengua, es decir, un diálogo en el que los lectores puedan apreciar un uso íntimo de la lengua materna en un espacio común. Esto último se deduce desde los inicios, cuando Andrés Chiliquinga mantiene un diálogo de reencuentro con Kunshi, y cuando ni siquiera adentro de su choza los personajes pueden hacer uso exclusivo de la lengua materna. En la novela de Arguedas, cuando narra Ernesto, el uso de la primera persona reduce la distancia discursiva entre el narrador y los personajes, aunque sí se produce cierto distanciamiento con el narrador etnólogo, que se expresa con cierto grado de formalidad científica. En esta obra se destaca la presencia de palabras en quechua y el acompañamiento inmediato de su significado, pero además, en algunos casos, hay reflexiones o descripciones metalingüísticas sobre la morfología y la semántica de algunas palabras. Uno de los ejemplos más destacados de estas reflexiones o descripciones son las del Zumbayú en el 6º capítulo, en el que se presenta el significado de la palabra illa, su relación con la sonoridad iyú, los significados de illa, lo que es un picuyú, lo que es un taicayú y su relación sonora, semántica y morfológica con las palabras antes mencionadas, para luego llegar al Zumbayú. Otra particularidad de la lengua es la incorporación de canciones en un formato de doble columna. A la izquierda, por lo que el lector se encontrará primeramente con esta columna, se hace la transcripción de una canción en quechua, y a la derecha está su traducción al español. Esta fuerza o relevancia que otorga a la lengua quechua es producto de la voluntad de Ernesto o de la voluntad del narrador etnólogo de mantener la vitalidad de las culturas andinas. Por esto, si se atiende a que el padre director celebra la misa en el tradicional latín o que hay una marcada resistencia de Valle para no aprender quechua, afirmando que no es su costumbre, cito, hablar en indio, se entiende que hay un aspecto cultural que se juega, además del lingüístico, al momento de hacer uso de una determinada lengua y no de otra. Finalmente, es necesario destacar una censura desde ciertas dinámicas de poder que se evidencian
en el mutismo obligado del Pongo respecto de su lengua y su desconcierto ante Ernesto, sobrino de su amo, que trata de vincularse con él desde ese espacio contra todo lo socialmente legitimado. En cuanto a la cosmovisión, se entiende que ésta incluye los valores, las creencias religiosas o míticas, las ideologías que presenta la obra. En el caso de ambas novelas, hay dos formas de cosmovisión que están en choque, aunque la manera en que aparecen tratadas es distinta: la cosmovisión europea, española, y la cosmovisión andina. La cosmovisión en Guasipungo, ante todo, presenta un intento de representar los conflictos entre oprimidos y opresores. La obra se posiciona desde un lugar eurocentrista, en primera instancia por lo general una ruptura con el canon europeo. Esta coincidencia modélica entre esta novela y las del canon europeo contribuye a pensar que Guasipungo presenta una determinada manera de organización simbólica, cultural, espacial y temporal del mundo ficcionalizado. Puntualmente, lo que prima es la denuncia hacia la corrupción latifundista, clerical y extranjera, presentando a las comunidades indígenas de Ecuador como víctimas, dejando de lado la riqueza de su cultura y sus valores. Estos no son respetados por quienes se podría esperar que las respeten, algunos de los miembros de la comunidad, por ejemplo. A modo de ejemplo, se presenta el ritual funerario del Hachimaschai, que es respetado por la familia de Kunshi, pero no así por Andrés Chiliquinga, que considera que lo correcto es darle sepultura cristiana a la difunta. En los ríos profundos, un caso que permite atender mejor a la noción de cosmovisión, ocurre cuando, al final del quinto capítulo, Ernesto le dirige sus palabras al río Pachachaca porque éste lo revitaliza y lo exalta, y le dice que habría que ser como él, imperturbable en su marcha permanente. Asimismo, aunque a diferencia de Guasipungo la cultura indígena no está desdibujada, muchos personajes son filoeuropeos, además de racistas y capacitistas. La figura de Valle y cómo se relaciona con la lengua quechua y su cultura fundamenta lo anterior. Él afirma que su, cito, lengua se niega a fabricar esos sonidos, lo que puede entenderse como que considera a la lengua quechua como algo sin mayor relevancia cultural, como mera sonoridad útil cuando se necesita algo de las comunidades indígenas. La ruptura modélica se construye por esto, y los ríos profundos, así, muestran la pluralidad de las comunidades, su riqueza lingüística, cultural, su unidad social, lo mítico arraigado a pesar del sometimiento europeo, y todo esto desde la visión de un personaje que narra sus descubrimientos personales que son universales. Entonces, se trata de un personaje que se vincula con lo múltiple, que habla desde un yo, pero que a la vez presenta a otros personajes, otros espacios, otros tiempos. Es una representación de la cosmovisión andina que propone la unidad y la multiplicidad. En síntesis, el presente trabajo permite dar cuenta de cómo es una novela transculturada según la teoría de Ángel Rama. Esta vinculación literaria, establecida por medio del análisis de las tres categorías teóricas de Rama, contribuye al análisis de la riqueza propia de cada novela y a dilucidar cómo se presentan aspectos problemáticos y cómo desde la literatura latinoamericana se perciben sus aspectos culturales y también qué distancia guarda ésta de la hegemónica cultura europea. Esto ha sido todo, espero que se haya entendido y muchísimas gracias por escuchar.